Hola y qué alegría poder estar reunidas conforme a la palabra de Dios y saber que Él es el punto y el centro de que hoy podamos estar reunidas. Siéntate bienvenida, es un gozo y una alegría poder hablar del Señor y una vez más le decimos, Señor, háblanos porque estamos aquí para escucharte. Hoy queremos hablar de un tema, cómo vencer el desánimo. En esta serie de animarnos mutuamente y de ir avanzando en nuestras vidas. Y queremos hablar un poco acerca del desánimo, cómo se puede presentar en un momento dado en nuestras vidas. Y quiero decirte para empezar que sí, normalmente vamos a pasar por ciertos momentos de tristeza, de frustración, a veces hasta de angustia y a veces hasta de miedo. Es parte de las emociones que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y cómo ese equilibrio es precisamente lo que debemos de buscar en un momento dado para ir solventando nuestras vidas. Cuando hablamos de desánimo, quiero decirte que se habla acerca de cierto equilibrio que debe haber entre las emociones, la voluntad y el pensamiento. Normalmente nosotros entramos, por ejemplo, si uno va a tener un examen y te vas a presentar a un privado de la universidad, te va a entrar el miedo. Y el miedo entra por el pensamiento. Entonces, cuando el miedo entra a tu pensamiento, bajará a tu corazón y esto producirá angustia, producirá estrés y tu estado de ánimo se verá afectado. Entonces, tus emociones también se alteran. Tu carácter te puede afectar, te vas a volver una mujer un poco vulnerable, vas a llorar un poquito de más, ¿verdad? Y por supuesto, la voluntad se ve afectada. Y cuando la voluntad se ve afectada, entonces uno dice, no me levanto, no me baño, no tengo ganas. Y lejos de querer salir y enfrentar el proceso, pues como que la voluntad no respondiera, por dar un ejemplo. Entonces, cuando hablamos del desánimo, es ese desequilibrio que se da entre la emoción, la voluntad y el pensamiento. Entonces yo estoy en esa lucha constante. Debo de descubrir mis emociones para que las emociones no me ganen, ¿verdad? Y para que no todo el tiempo esté melancólica, llorando, triste o de mal humor, frustrada, enojada, bien. Tengo que controlar la emoción porque si no trabajo la emoción, entonces no se ejerce mi voluntad y también me varía el pensamiento. Lo mismo sucede con la voluntad. Yo tengo todo, va a decir usted, el deseo de querer realizar cosas diferentes, pero no tengo el ánimo. Pero si trabajas la voluntad, entonces se va produciendo cambios en la emoción y en el pensamiento. De igual manera, si trabajas los pensamientos, entonces se cambia la emoción y se produce la voluntad. Entonces, es importante que juntos vayamos descubriendo que es sumamente importante que el ánimo comprende emociones, voluntad y pensamiento y que juntos ejercen esa armonía. Cuando perdemos la armonía entre estos tres elementos, entonces se produce el desánimo. ¿Cómo puedo yo entonces salir del desaliento, del desánimo, del deseo de no querer continuar? Pues trabajando estas tres áreas de nuestras vidas. Con una que empiece a trabajar, va a tratar de mantener en equilibrio. Entonces, por ejemplo, el pensamiento, cuando tú lo trabajas y piensas que Dios es un Dios grande, bueno y lleno de amor y de bondad, que nunca va a dejarte, esto te ayuda. Y produce el equilibrio en tu emoción y también produce el hacer en tu voluntad. Vamos a la palabra de Dios para ir descubriendo cómo el salmista nos cuestiona y nos pregunta. Y dice el Salmo 42 en el versículo 12, ¿por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmista nos pregunta y nos dice hoy, tanto a ti como a mí, ¿por qué estoy desconsolada? ¿Por qué me siento angustiada? Y fíjese que uno de los pasos precisamente para salir del desaliento es preguntarnos, ¿qué es lo que hoy me está produciendo este desconsuelo? ¿Qué es lo que hoy me provoca esta angustia?
Porque normalmente uno está, mire, afanado, preocupado, angustiado, ¿verdad? Y cuando las personas logran entrar a una etapa ya de menopausia, estos síntomas, ¿por qué? Porque está afectando tu emoción. Y como está afectando las hormonas, tu emoción, resulta ser que te produce un desbalance total. Pero esta primera pregunta que dice el salmista, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar angustiada? ¿Por qué estoy desconsolada? Eso es por decirte así como hablarte y preguntarte a ti misma, ¿qué está pasando? Y cuando tú te haces esta pregunta y descubres cuál es la raíz o por qué, en algún momento vas a decir, no tengo por qué estar angustiada. ¿Por qué me voy a angustiar, verdad? Dios me está proveyendo, Dios me tiene mi techo, tengo mi casa, mis hijos están bien. Bueno, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Una pérdida de trabajo quizás? Bueno, entonces analizo la situación y digo, ¿qué planes de acción puedo seguir? Pero cualquier situación que se pueda presentar, el primer paso para salir del desánimo, del desaliento es pregúntate, ¿por qué estás así? Y vas a tener una respuesta. Y cuando venga esa respuesta, inmediatamente tú vas a saber y comprender lo que dice el salmista como segundo paso. Esperaré en Dios y le daré gracias. Creo que el proceso de nuestras vidas es aumentar nuestra confianza en Dios. Saber que Él se va a ocupar de ti en cada momento. Él es tu guardián que no duerme ni reposa. Él está contigo cuando te acuestas y cuando te levantas. Él nunca va a dejarte, nunca va a desampararte. Él está constantemente contigo, va a levantarte. Y de aquí viene la respuesta. ¿Por qué me voy a angustiar? Si tengo un Padre de amor que vela, cuida, sustenta mi vida, que toda mi vida ya está proyectada en Él, no va a dejarme, no va a abandonarme. Entonces, este segundo paso para salir del desaliento es sumamente importante. Espera, dice el salmista, espera en Dios. Esa respuesta que tú necesitas, quizás de una provisión económica, quizás de algo que se resuelva en una relación entre padres e hijos, quizás en tu relación dentro de tu matrimonio. Solo espera, ten la certeza, ten la confianza de que Dios va a actuar. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? Y en oración usted puede orarle al Señor y decirle, por favor, toma control de mis pensamientos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, va a estar en el proceso de que va a entrar a una entrevista, ni ha entrado a la entrevista y usted ya siente que no le van a contratar, usted ya siente que no le va a ir bien, usted siente que no va a salir de eso, es imposible, ¿sí? Porque entonces el pensamiento va a afectar tu emoción, la emoción va a afectar la voluntad y cuando tú sientes no te van a dar el empleo. Pero si tú entras a esa entrevista y dices, Señor, yo espero en ti, toma control de mis pensamientos, toma control de mi voluntad y de mi pensamiento, yo sé que tú a mí no me dejas. Yo sé que tú me vas a acompañar en esta entrevista o en lo que vayas a enfrentar en ese momento. Ya entonces estarías ordenando tu pensamiento. Si ordenas tu pensamiento, entonces ordenas tus emociones y se produce la voluntad. Entonces yo actúo de una manera diferente porque estoy llenando mi vida de fe. Estoy llenando mi vida de esperanza. Estoy confiando en Dios. Y qué lindo es entonces experimentar la presencia de Dios en mi vida. Qué hermoso es esperar en Él y descubrir que así me quede tirada en la cama, que así me desvanezca, que así, ¿verdad? Él va a obrar en mi favor. Él me va a ayudar y bastará con una oración. Bastará con que yo diga, Señor, te necesito. ¿Sabe que el Salmo 42 inicia diciendo, como la sierva brama por las aguas, así mi alma brama por ti? En esos momentos difíciles de nuestras vidas, recuerda, es Dios la solución. Es Dios el que puede levantarte, es Dios el que puede hacer que tu vida vaya cambiando. Entonces vas a repetir lo que dice el salmista en ese momento. Yo me pregunto, hay una respuesta. Y cuando viene la respuesta, yo digo, Señor, tú estás aquí. ¿Y qué hago entonces? Repito y digo, porque tú eres mi Salvador y tú eres mi Dios. Tú no me dejas.
Esa hermosa jaculatoria que el salmista dice, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Lo repito, lo creo en mi corazón y es un recordatorio para decirme, no estás sola, Él es tu Salvador, Él es tu Dios, Él es un todopoderoso que va a sacarte, va a levantarte, va a ayudarte, vas a salir de eso. Pero es impresionante cómo el poder de la palabra, cómo la palabra de Dios empieza a ser vida en nuestra vida. Y entonces yo repito y digo, Él es mi Salvador. Me va a salvar hoy en esta situación, me va a ayudar en esta enfermedad, me va a sacar adelante, Él va a abrir las puertas necesarias porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios y en Él he puesto toda mi confianza. Entonces, repetir esto es lo que nos va creando en nosotros ese impulso de fe, nos llena de esperanza. Por eso dice la palabra, tal cual es su pensamiento, así es Él. Interesante que nosotros podemos ir trabajando ese pensamiento en nuestras vidas. Y no le estoy hablando de trascender, ver el pensamiento y todo eso que a veces dicen. Claro que nosotros creemos que vamos a la vida eterna, por supuesto. Pero cuando nosotros hablamos de extraer a Dios a nuestra vida, es una hermosa verdad, es una realidad. Entonces, cuando estés en ese proceso de desaliento, que sientas que no tienes fuerza, ve a buscar el Salmo 42. Léelo una y otra vez. Porque recuerda, dice, durante el día el Señor me brinda su amor. Por la noche mi canto y mi oración son para el Dios de mi vida, dice el salmista. Todo y constantemente pensar y decir, en Él esperaré. Esto es importante. Y luego avanzamos ya a la número 3. Cuando el desaliento viene a su vida, no hay forma más hermosa de vencer el desaliento que ponernos en alabanza. Alabar a Dios y darle gracias. Fíjese que el otro día supe del caso de una señora que con mucho esfuerzo se había ido de viaje. Bueno, se fue, era un país lejano, no vamos a dar mayor detalle. Y cuando estaba en la excursión resulta que el bus la deja. Y la deja abandonada en un país que no conocía, sin dinero, sin tarjeta, sin pasaporte. Y ella piensa en ese momento, ¿verdad? Y dice, ¿qué puedo hacer, verdad? Le pide a Dios, ¿verdad? Le ora y dice, ¿y ahora, verdad? Y cuando ora a Dios le entra una quietud y lo primero que hace es disfrutar el lugar donde está. Y dice, bueno, le doy gracias a Dios porque estoy en este hermoso lugar. Voy a disfrutarlo, ¿verdad? Voy a estar y voy a tomar fotos imaginarias. Dice, grabaré esto en mi mente y en mi corazón porque no tengo ni un teléfono siquiera para poder tomar la foto. Pero la disfrutó y la pasó muy bien. Y sí, efectivamente. Después Dios envía a sus ángeles. Ella pide ayuda. Bueno, no se trata, pero logra salir del proceso. Lo que quiero mencionarte con esto es que cuando el desaliento entra en nuestras vidas es que se nos olvida alabar a Dios por todo lo que sí nos está dando. Estamos enfocados solo en el problema, pero no vemos todas las bendiciones. Esto hace la alabanza. La alabanza te permite alabar a Dios, darle gracias, exaltarle. Por eso dice el salmista, le daré gracias de nuevo. Entonces, este es el último paso para salir del desaliento. Empiece a tener un corazón agradecido. Dele gracias a Dios por todo lo que sí tiene, para que le permita ver una nueva perspectiva, aún en medio de ese pozo, aún en medio de esa dificultad, aún en medio de esa tormenta. Empiece a dar gracias por lo que sí tiene. Y siempre, como el salmista dice, innumerables son tus maravillas. Quisiera contarlas, pero no puedo. Entonces, esto le permitirá en su vida salir del desaliento. Así que, número 1, recuerde siempre, pregúntese a usted misma, ¿por qué estoy así? Número 2, espere en Dios y repítase constantemente, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, no va a dejarme. Y por último, alabe a Dios y dele gracias por lo que usted tiene. Y de esta forma va a salir adelante del desaliento. ¿Qué te parece entonces si oramos al Señor y le damos gracias por las pruebas que hemos pasado, por las que estamos pasando y por las que pasaremos?
porque sabemos que aunque venga el desaliento, vamos a salir más que victoriosas. Padre bueno de amor y de bondad, gracias te damos por los momentos difíciles de nuestras vidas. No ha sido fácil y tú lo sabes. Hemos tenido esa lucha entre las emociones, la voluntad y nuestro pensamiento. A veces no salimos tan victoriosas como quisiéramos, pero hoy queremos poner nuestra esperanza en ti, preguntarnos por qué me preocupo, por qué me angustio si tú estás aquí conmigo. Permite que siempre pueda recordar que tú eres mi Dios y mi Salvador y que siempre esté la alabanza en mi boca. Levanta, anima y fortalece a cada una de tus hijas que en este momento están atravesando por un momento difícil y que podamos llevar a la práctica estos pasos para salir adelante en tu nombre, porque tú eres el Dios que siempre nos brinda su amor y en ti confiamos. Virgencita linda, Madre de amor y de bondad, ruega por nosotros. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y a vencer el desaliento con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.